En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya es el tema número 3 de esta serie que vamos a estar viendo por algunos domingos. La comunión íntima con Dios. Este es nuestro tema. Ya vimos la parte 1. En la parte 1 vimos a la comunión íntima que Dios tuvo con Noé y con Abraham. El domingo pasado vimos acerca de la comunión íntima que Dios tuvo con José. Y hoy vamos a ver la comunión íntima con Moisés. Con Moisés vamos a hablar un poco de la vida de Moisés, porque la vida de Moisés pues es una biografía muy amplia. Tenemos que solamente tomar algunas partecitas de esa vida. Pues se imaginan, escribió 5 libros, escribió la Torá, se imaginan, pero solamente vamos a tomar pues una partecita de esta biografía. Bueno, como ya tenemos aquí enfrente en la pantalla, dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Nos detenemos un poquito para ver lo que dice el Nuevo Testamento. Dice que cuando Felipe vio a Natanael, le dice: hemos encontrado aquel del cual habló Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús también se manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento. Hemos encontrado a aquel del cual habla Moisés, ¿verdad? Y aquí dice el ángel de Jehová. Se dice que el ángel de Jehová en el hebreo debe pronunciarse ángel Jehová, ¿verdad? No prendí la lámpara, hijo, por favor. Bien, entonces quiere decir que, bueno, perdón, le decía que en el hebreo, según los que conocen el hebreo, dicen que es ángel Jehová. No es ángel de Jehová, es ángel Jehová, pero bueno, así se ha usado. No le he hecho, así se ha usado, pero es ángel Jehová. Entonces ahora se dice que ángel Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. Claro, no se conocía en aquel entonces como Cristo, hasta que se revela en el Nuevo Testamento como Jesús o Jesucristo. Gracias. Bien, entonces, para que nos demos una idea de creer en el Padre es creer en el Hijo, ¿verdad? Creer en el Hijo, creer en el Padre, creer en el Hijo es creer en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento. Dice el Señor Jesucristo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿verdad? Y yo me iré y enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, para que veamos ahí cómo algunos se cierran y dicen nada más es Cristo y ya. Pues no, la Biblia habla de Dios como Padre, Dios como Hijo, y también habla del Espíritu Santo de Dios. Ok, continuamos. Algunas consideraciones como introducción. Moisés significa sacado del agua. Cuando nosotros leemos la Escritura, dice que ¿quién le puso este nombre? Este nombre no se lo puso la mamá de Moisés. Este nombre se lo puso la hija de Faraón, porque ella lo sacó del agua. Cuando lo adopta como su hijo, le dice: será llamado Moisés, porque lo saqué del agua. Entonces, el nombre significa sacado del agua, es lo que significa Moisés, para aquellos que le ponen Moisés a su hijo y entiendan el significado. El significado tiene el nombre de Moisés, y hay muchos Moisés, ¿verdad? Bueno, bien, miren, humanamente hablando, este bebé, este niño, estaba destinado a morir. Porque ¿cuál era el mandato del rey Faraón? Era: echen todos los niños. Examinad el sexo, le dijo a las parteras que no obedecieron. Si es niño, mátenlo. Si es niña, viva. Pero en este caso, pues dice que los padres de este niño no quisieron echarlo inmediatamente al río, sino que esperaron unos meses, y después, ya que el niño había crecido,
y ya su llanto era más fuerte. Dice, no, si vienen los policías, oficiales, soldados, qué sé yo, lo van a encontrar, van a hallarlo llorando y lo van a matar. Mejor nosotros lo echamos al río, pero no lo echaron así nada más, sino que le hicieron ¿qué? Una cesta o un canasto. Algunos venden por ahí, ¿verdad? Lo han tomado de negocio y dicen, lleve su cesto de Moisés para su bebé. Bueno, lo han tomado de negocio. Y así, continuamos. Y lo pusieron en el carrizal, ¿verdad? Lo pusieron en el carrizal, pero dice que María, su hermana, vigilaba a ver qué pasaba con el niño. Bueno, y resulta que el bebé Moisés, ¿verdad? Dice que es visto bajo la hija de Faraón con sus doncellas para bañar en el río, se bañaban en el río, ¿verdad? Hace tiempo nosotros también nos íbamos a bañar en el río, ¿se acuerdan? Y nos bañamos en el río, en el arroyo, las pozas. Bueno, pues esta muchacha, esta princesa bajó al río para bañar. Y en eso de pronto vieron un cesto allá entre los juncos, entre el carrizal. Bueno, dice, traigan a ese bebé, ha de ser un bebé de los hebreos. Y cuando abren el cesto, ¿verdad? Porque estaba protegido para el sol, para que no se hundiera, resulta que le cayó en gracia a esta mujer, porque el bebé era bonito, era guapo, pues, era guapo. Ay de Moisés si hubiera sido feo, ¿verdad? Pero era guapo, dice la escritura, que lo escondieron porque le dio la corazonada a sus papás, que Dios a lo mejor posiblemente hacía algo grande con él, porque era guapo, era bonito. El bebé, bueno, algunos no somos tan bonitos que digamos, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, entonces, le cayó en gracia, pero inmediatamente la hermana, ¿verdad? Llega ahí y le dice, si le gusta el niño, le busca una nodriza para que se lo críe. ¿Y en quién puede traer la hermana? Puede traer a su propia madre del niño, ¿verdad? No podía traer a otra persona. Trajo a la madre del niño y entonces la hija de Faraón dice, críamelo y yo te lo pagaré. Pero ¿qué diríamos de esta señora, ¿verdad? La mamá. Y aunque no me lo pague, lo crío, ¿verdad? Con mucho gusto. Era su hijo, ¿verdad? Pero bueno, de esa forma el niño fue protegido. Porque si los guardias llegaban buscando niños y encontraban al bebé, ella iba a decir, ¿verdad? Este niño es de la hija de Faraón. Y los guardias iban a decir, ah, caray, la hija de Faraón, tú tienes un niño por acá, ¿verdad? Fracasó, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, y así ese niño se salvó de la muerte, Bueno, continuamos. Pero dice la escritura, número 2, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso lo dice Hebreos 11:24. ¿Por qué? Porque dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales que da la vida. Moisés tenía la capacidad de ser Faraón, porque había sido instruido. Nosotros leemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Cuando tuvo 40 años aparece Moisés para ver a sus hermanos hebreos, sintió en su corazón ver a sus hermanos hebreos. Intelectualmente podemos pensar, según nuestro tiempo, Moisés, me atrevo a pensar que él tenía un doctorado, o a lo mejor hasta más, porque dice que estudió toda la sabiduría de los egipcios, o sea que estaba preparado el hombre. Bien, continuamos. Número 3. Moisés defiende a su hermano hebreo. Dice que cuando sale a ver a sus hermanos, los hebreos, porque él sabía que no era egipcio. Y a mí me llama mucho la atención porque el tiempo que la madre
tuvo a Moisés, le enseña las cosas de Dios, le enseña el temor a Dios y le dice: hijo, por circunstancias que estamos viviendo, te echamos al río, pero te sacó de allí la hija del faraón y ella dice que te va a adoptar. Así es que, mi hijo, pues tú te tienes que comportar allá como si fueras hijo de la hija de faraón, ¿sí? Para que así te salves. Mira cómo estamos sufriendo la esclavitud aquí. Y la madre tuvo tiempo suficiente, y tal vez el padre también, de enseñarle el temor a Dios. Entonces él elige el temor a Dios a la luz de lo que vemos en la Sagrada Escritura. Como Moisés traía ya en su corazón algo, como que algo le latía, ¿verdad? Y él comienza a defender a los hebreos, pero claro, todavía Dios no trataba con él, todavía Dios no lo llamaba. Y de esa forma, pues dice que mata al egipcio y se vino por todos lados a ver si no lo ven y le esconde entre la arena. Pero otro día, al siguiente día sale y ve a dos hebreos riñendo y dice: entre hermanos no deben reñir. Y el que estaba maltratando a su hermano hebreo le dice: ¿y quién te ha puesto por juez para nosotros? ¿Quién? ¿Acaso me quieres hacer? ¿Me quieres matar? Lo que hiciste con el egipcio ayer. Entonces dice Moisés: esto ya se supo, y tuvo que huir. Continuamos. Bien, cuando huye dice que llega a Madián y allá se topa con otra injusticia. Él comienza a actuar como justiciero. Si se acuerdan de la lectura, ¿verdad? Llega a Madián y resulta que ve a 7 hermanas que traían un rebaño de ovejas, y llegan para darle de beber a las ovejas. ¿Pero qué creen que sucede? En ese momento llegan también otros pastores, y como eran mujeres, las corren esos pastores. ¿Qué piensan aquí primero nosotros? Pero no contaban que allí estaba Moisés. Moisés, para mí, que también sabía defensa personal. No se habla de karate, pero era bueno para los golpes. Inmediatamente ve la injusticia y dice: no, ellas llegaron primero y ellas van a dar de beber primero a sus ovejas. Y ellas las ayudan y oran. Y ese día dice que se van y llegan temprano con su padre, con revuelo, etc. Y el padre dice: bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué llegaron temprano? Siempre llegaban tarde. No, es que un varón egipcio nos defendió de los pastores que no nos dejaban que le diéramos de beber a nuestras ovejas. Dice: ¿y dónde está el varón? No, pues allá se quedó. Mira qué descorteses, vayan por él, invítenlo para que venga a comer. Y ya había hallado gracia delante de Reuel. Cuando llega le dice: mira, son 7, escoge cuál de ellas quieres. Y Moisés, pues, él nada más quería una, no quería tantas. ¿Y a cuál eligió? ¿Se acuerdan? ¿A cuál eligió? A la mayor, ¿verdad? A la mayor. Dice: no, yo con esta, ¿verdad? Con esta. Pero ¿qué te le digo? Escoge cuál de ellas. Y él dice: pues yo con esta, con Séfora. Ok, bueno. Número 1, hermano. Dios se revela a Moisés por medio de la zarza ardiente. ¿De cuántos años huyó? Huyó de 40 años, ya no estaba tan chamaquito, ya no estaba tan jovencito. ¿Saben cuántos años duró allí pastoreando las ovejas? Un hombre preparado, un intelectual, un erudito, ¿verdad? Resulta que pastoreaba ovejas y duró 40 años pastoreando las ovejas. O sea que cuando Dios le aparece, ¿cuántos años tenía? De 40 huyó, 40 años pastoreando las ovejas, 80 años. Ya era un anciano, un hombre hecho y derecho, era un anciano. Ok, pasamos a la siguiente. Dios le habla, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios le habla? ¿Cómo es que Dios lo llama?
Dios le dice que Dios es santo. Ahora, cuando Dios le habla, Dios le dice: hey, ¿tú cómo te llamas? No le dice así, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Moisés. Le dice por su nombre. Dios conoce cada uno de nuestros nombres. Si Él nos hablara en un día de esto, si Dios nos hablara en una noche de esto, Dios nos hablaría por nuestro nombre, porque Él sabe nuestro nombre. Él sabe de qué nacionalidad somos. Él sabe en qué ciudad vivimos. Él conoce nuestro domicilio. Él nos tiene muy ubicados, porque Dios es infinito en sabiduría. Por eso Dios conocía a Moisés desde antes de nacer, desde que fue echado al río. Dios conocía a Moisés, conocía su historia, conocía los problemas que tuvo, conocía que él quiso ayudar a sus hermanos. Pero Dios entiende, cuando ve que Moisés se acerca para ver la zarza que arde y no se consume, es decir, no se volvía ceniza, dice Moisés: me acercaré para ver qué fenómeno es esto, o qué está pasando, por qué la zarza no se consume. De pronto le dice Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Algunos mexicanos yo he oído, dice: yo delante de Dios me quito el sombrero. Pero en este caso Dios le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque tierra santa es. Nosotros caminamos en la calle y ¿qué pisamos? No sabemos. Pisamos cada cosa que hay en la calle, ¿verdad? Entonces Moisés aquí se da cuenta que Dios es santo, que Dios es santo, y que además que Dios tiene ojos y que ve y que tiene vista. Porque Dios le dice: viene visto a mi pueblo, viene visto a mi pueblo, que lo tienen sufriendo, está esclavizado, los maltrata. Viene visto a mi pueblo, ¿verdad? Éxodo 3:7, quiero leer ahí, Éxodo 3:7, yo lo voy a leer, no se preocupen. Después ustedes, si quieren verlo, el video se va a subir ahí en internet, y ahí si quieren con calma, pues pueden leer. Dijo luego Jehová: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice también: he oído. Dios oye, por eso Él oye nuestra oración. Si estamos sufriendo, si estamos pasando por situaciones adversas o difíciles en este momento, Dios nos ve. Si nosotros clamamos a Él, si nosotros oramos, Él nos oye. Por eso dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos oye. Dios se compromete a oír. Dios se compromete a cambiar nuestra situación. Dios promete darnos paz en medio de la angustia, en medio de la situación adversa, en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Por eso debemos apelarnos a Dios, porque Él lo dice: he oído su clamor. Pasamos a la siguiente. Pues ya nos comentamos, ¿verdad? Dice: viene visto y he oído. He oído. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice en Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, hay; y al que llama, se le abrirá. Entonces,
Todavía eso sigue vigente. ¿Tenemos alguna necesidad? Hay que ponernos en las manos de Dios. Tenemos una acción de gracias. También hay que decirle a Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, entonces Moisés dice, Dios le dice, y he descendido. Y le dice que él vaya a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés pone tantas cosas para no ir, porque no tiene muchas ganas de ir. Y una de esas cosas que Moisés dice, Señor, pero luego, si yo llego allá y me preguntan por tu nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué le responderé? Éxodo 4, 13 y 14, quiero leerlo, aquí lo tengo a la mano. Dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hasta aquí Dios no se había revelado a los patriarcas. A ver, ¿qué pasó, hijo? Se fue la luz, hijo. Hasta ese momento Dios no se había revelado a los patriarcas por el nombre de Jehová. No se había revelado por el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, algunas versiones le traducen Yahweh, otras le traducen Yahvé. La pregunta es, ¿y por qué no todas nos unificamos en traducir Jehová o Yahweh o Yahvé? La respuesta es porque el nombre en hebreo fueron puras consonantes. No había vocales en aquel entonces, hasta que pasando el tiempo vinieron y le pusieron las vocales. Y por eso algunas versiones le traducen de ese modo, pero es el mismo Jehová, es el mismo Dios, Yahweh. En este caso parece que los hebreos le llaman Yahweh. Y también algunas versiones llegan a llamar Yahvé. Es el mismo Dios. Un día me pregunta un ingeniero y me dice, oiga, si yo me quiero dirigir a Dios, ¿cómo me dirijo a Él? Si Jehová no es el verdadero nombre. Y bueno, si tiene desconfianza con el nombre, diríjase al Creador que hizo los cielos y la tierra. No hay otro. No hay otro que haya hecho los cielos y la tierra. En el nombre de Jesucristo, no hay otro. ¿Sí? No hay otro, le digo por mí. No hay problema, diríjase así. Okay. Bien, entonces, por si hay alguna persona que diga, oye, así no es. Porque siempre hay personas que dicen, no, es así, ¿verdad? Y de cierto, en internet hay muchas cosas. Nosotros debemos tener cuidado con esos nombres. Bien, pues qué lástima que se nos fue la luz, ¿verdad? Para seguir viendo la pantalla, pero bueno, aquí traigo una nota. Por eso dicen, si tú métete en piedra, toma de papel, ¿verdad? Bueno. Romanos 2, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces Moisés aprende el nombre de Dios, ¿verdad? Y vamos a Romanos 2. Dios comisiona a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Cosa pequeña obtiene este siervo de Dios. Cosa muy pequeña. Poco trabajo, ¿verdad? No, era una tarea muy enorme. Tal vez él se imaginaba y por eso no quiere ir. Muy bien.
Y ya no era un chamacón, como les decía. Su edad era de 80 años, ¿se imaginan? Pero a pesar de sus 80 años, este varón era muy fuerte, porque Dios era su fortaleza, porque él creía en Dios. Desde pequeño él creyó en Dios. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Dios conoció a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y pues como les decía, ¿verdad? Su edad era de 80 años. Ahí está el texto. Éxodo 7:7. Ahí dice la edad de 80 años. Romanos 2:1. Una vara común. Dios le dice a Moisés, porque Moisés dice: Señor, ok, voy, pero ¿y si me piden una señal? ¿Qué señal le voy a dar al pueblo? Dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Ahí lo dice en Éxodo 4:4. ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, suéltala, y suelta la vara. Y la vara, al caer en tierra, se convierte en serpiente. Una vara común y corriente. No tenía nada que ver esa vara, no tenía algo especial. Lo único especial es que Dios estaba tomando la vara, ¿verdad? Y se vuelve serpiente. Y dice que Moisés huía delante de la serpiente, pero Dios le dice: tómala por la cola. Y Moisés toma la serpiente por la cola, se le hace la vara erecta, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Esta es una señal. Pero Dios lo ve con desconfianza y dice: bueno, aquí tienes otra señal. Si el pueblo no se convence con esa señal, entonces muéstrale la otra señal. ¿Hay otra por ahí? Bueno, ahí está, ¿verdad? Está la vara convertida, ¿verdad?, en serpiente. Ya la vieron más de pasadita, porque ya. Ok, vamos. Bien, la segunda señal. Dice Dios: mete tu mano en tu costado. Y mete su mano en su costado, y cuando la saca leprosa. Pero Dios le dice, antes de que lo tome miedo, antes de que se asuste, se espante y se traume, vuelve a meter tu mano en el costado. Y mete su mano en el costado y otra vez sale limpio. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos indica eso? Que el poder de Dios es tan grande y tan maravilloso, que Él tiene el poder para enfermarnos o tiene el poder para sanarnos, para ambas cosas. Pero ¿saben qué? Que a Dios no le gusta enfermarnos. ¿Saben quién es el que nos gusta enfermarnos? El que le gusta que nos enfermemos. Job capítulo 1, ¿quién enfermó a Job? O Job capítulo 2, ¿quién enfermó a Job? ¿Verdad? El malo. Pero ¿quién lo sanó? Dios lo sanó y le dio todo, le dio el doble de su riqueza que había perdido, que el diablo quiso que lo perdiera. Dios es maravilloso. ¿Saben? Hay una palabra en el hebreo. Dios le dice a Moisés: yo soy tu sanador. ¿Saben? En el hebreo dicen que para esa palabra sanador es Rafa, ¿verdad? Yo soy tu sanador. Nosotros podemos decir todavía en este tiempo: Jehová es mi sanador. Amén. Si nosotros llegamos a entrar en un estado de enfermedad, nosotros podemos arrodillarnos, humillarnos y decirle: Señor, dice tu palabra que tú eres el que sana. Yo creo, Señor, que tú sanas. Padre, mira mi enfermedad, mírame, Señor, ten misericordia de mí. Un día llega Isaías
¿verdad? Y le dice a Ezequías, ¿sabes qué? Regala tu casa porque vas a morir de esta enfermedad. Pero él se voltea a la pared y llora a Jehová el sanador, y Dios tiene misericordia de él y lo sana. Y le dice, te voy a añadir 15 años más de vida. Gloria a Dios. Dios es el que sana. ¿Y cuántas cosas vinieron en Egipto? Ok, pasamos a la siguiente. Romanos 2:3. Dice Dios, si todavía el pueblo no se convence con estas dos señales, dice, tomarás agua del río y la echarás delante de ellos, y esa agua se va a convertir en sangre. Y esa es la tercera señal, ¿verdad? El agua hecha sangre. El poder de Dios es grande y es maravilloso. Cuando viene la plaga de sangre en Egipto, ¿saben quién también hizo sangre? ¿Se acuerdan? Los magos hicieron sangre, pero se llega el momento cuando se viene la plaga de piojos y ellos no pudieron hacer nada, porque Dios tiene su poder más grande y más maravilloso. Porque Moisés estaba agarrado, tenía comunión con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que tiene todo poder y el que tiene poder infinito. ¿Cuántos decimos yo también estoy agarrado de ese Dios? Amén. Yo estoy agarrado de ese Dios que tiene todo poder. Gloria a Dios. Y otra cosa más, fe en Dios. La fe es muy importante. Dios le dice a Moisés, allí en el capítulo 4, versículo 12, se lo leo para que no lo busquen, ¿verdad? Se lo leo aquí. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué le indica ahí? Que Dios va a estar con él. A partir de ese momento va a estar con Moisés, no lo va a dejar, no lo va a soltar. ¿Y saben qué? Pasaron 40 años, porque Moisés murió de 120 años. Todo ese tiempo Dios estuvo con Moisés. Y Moisés murió físicamente. ¿Y saben dónde está Moisés ahorita en este momento? Está en la presencia de Dios. Todavía está en comunión íntima con Dios. Gloria a su nombre. Por eso es muy importante que nosotros tengamos comunión con Dios. Porque cuando entramos en una relación estrecha con Dios, de ahí esa comunión será a partir de ahí hasta la eternidad. Gloria a Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero es menester que nosotros tengamos fe. Porque sin fe, acuérdense, es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Moisés debía tener fe, debía creer en la presencia de Dios, que Dios iba a estar con él. Otra cosa, Moisés debería obedecer a Dios en todo lo que Dios le dijera. Vean, hay algo que a mí me llama la atención. Éxodo 4, 24 al 26. Aquí lo tengo en la mano, se los leo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y quizá alguien hubiera dicho: es que era de sangre azul. ¿Saben que hay personas en este tiempo que se consideran de sangre azul? Hay personas en este tiempo que dicen: yo soy de sangre azul. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como que son de una sangre superior.
Pero en este caso, Séfora no le está diciendo que fuera de sangre azul. Ahí va la respuesta, el versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión, no porque fuera de sangre azul, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham, que toda su descendencia se tenía que circuncidar, y se fue contando de padre a hijo. Él le dijo a Isaac, Isaac le dice a Jacob, y Jacob le dice a sus hijos, y eso se fue contando, transmitiendo. Entonces Moisés sabía que tenía que circuncidar a su hijo. Sabía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la circuncisión? Bueno, el bebé a los 8 días de nacido, los hebreos lo circuncidan, le cortan el prepucio, es decir, la punta del pene, ¿verdad? Esa punta que tapa ahí, le quitan, y eso es la circuncisión. Eso es parte de la ley. Entonces él no circuncida a su hijo, y por eso Dios le sale. Moisés aprende la obediencia. A Dios hay que obedecerlo, porque Dios es celoso. Es celoso. Entonces nosotros como creyentes tenemos que vivir consagrados a Dios, porque Dios es celoso. Que vivamos en santidad, ¿verdad? Dice el Señor. Y él aprende eso, y fue una buena elección para él. Ok. Revestido de armas espirituales, regresa a Egipto, avalado con la presencia de Dios. Él no llevaba cuerno de chivo, él no llevaba súper, él no llevaba 38 súper o 45, ¿sí? Él no llevaba rifle, no llevaba cañón, no llevaba granadas, ¿sí? No llevaba bomba atómica, pero ¿saben qué? Que él llevaba armas más poderosas que todas esas, ¿sí? Y se demostró con las plagas. Él iba con armas más poderosas que todo eso. Sus armas eran espirituales. Gloria a Dios. Saben que nosotros podemos poseer esas armas espirituales. Armas espirituales. Porque las armas, dice el apóstol Pablo, de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Pero cómo? Son armas espirituales. Nosotros podemos también poseer eso. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Por eso es que el Evangelio se ha extendido al mundo. Gloria a Dios. Pasamos a la siguiente, ya estamos terminando. Finalmente, no había en ese tiempo otro hombre con la capacidad de Moisés. Por eso Dios le tuvo paciencia. Dios le tuvo paciencia. No, pero que si eso, no, que no sé hablar, que soy tartamudo. Y bueno, al último Dios se enoja y dice: bueno, ¿qué no está tu hermano Aarón allá? Pues él te va a venir a recibir y él va a estar contigo delante de Faraón, para que si tú no puedes hablar, él va a hablar contigo. Pero después ese hombre tiene una labia, cuidado, ok. Hechos 7:22, ahí les decía yo que tenía toda la sabiduría de Egipto, es decir, el conocimiento intelectual que los egipcios tenían. Él pudo haber sido Faraón, sucesor al trono. Número 2, Dios les concedió ver muchos milagros y maravillas. Además dice Esteban, porque está dando el discurso Esteban, que Moisés era poderoso en hechos. Y entonces Dios le concedió ver muchos milagros y maravillas después de que tuvo esa relación íntima con Dios. Número 3, Dios defiende a Moisés
de la murmuración de sus hermanos. Cuidado con esto. Dice allí, número 12, que María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de que se había casado, dice, con una mujer cosita. Quizá era morena, ¿verdad? Y bueno, y portándose racista, dice, mira, ¿cómo nuestro hermano se va a casar con eso? Siendo lo que es, un grande. Pero además, Dios no ha hablado únicamente por él, también ha hablado por nosotros, por medio de nosotros. Y va oyéndolo Dios, porque él ni siquiera se dio cuenta, pero lo oyó Dios y lo llama. Vénganse. Lo llama y dice, vénganse, vamos a tener una reunión. Y les da su regañada a Aarón y a María por haber murmurado de Moisés. Allí lo dice en Números. De aquí yo he oído pastores y algunos supuestos apóstoles amenazan y dicen, no toquéis al ungido de Dios. Moisés ni siquiera amenazaba. Dios lo defendía sin necesidad de que Moisés amenazara. Hoy día algunos se agarran de esto para amenazar y dicen, no toques al ungido. Cuidado. Sí es cierto, no toquéis, pero es Dios el que defiende a sus siervos en un momento dado. Y vemos aquí, pero también cuando hay algo injusto, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, el versículo 6, y él les dijo, le dice a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con María? No solamente lo regaña, sino que se va y a María la deja leprosa. La dejó leprosa. Porque Dios tuvo en alta estima a Moisés. Dios tiene en alta estima a Moisés en ese momento. Y Aarón le dice a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Contesta Dios, en el versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se echaba fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 7 días estuvo leprosa. Ya tenemos la última. Tenemos la última imagen. Ahí. Bien, ok. Bueno, María se vuelve leprosa, ¿verdad? Por murmurar contra Moisés. Y estuvo fuera del campamento por 7 días. Ahora, ¿por qué fuera del campamento? Para no contagiar al pueblo, porque la lepra se contagiaba en aquel momento, para que vean. Pero aquí no fue cosa de Moisés que se haya quejado. Aquí fue Dios que oye y protege a Moisés. Nosotros no nos preocupemos si hay gente que habla mal de nosotros. Encomendémonos todo a Dios. Dios es el que nos venga, ¿verdad? Si hay algo verdaderamente injusto, Dios es el que cuidará de nosotros.
Dios nos protegerá, Dios nos guardará. Dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso de sobre la tierra, que no había en aquel entonces. Que nosotros también seamos así todavía en este tiempo, porque además nuestro Señor Jesucristo nos lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oremos. Padre, te agradecemos en este momento por la vida de tu siervo Moisés. Es un gran ejemplo, Señor, para nosotros. Pero, Señor, tú tuviste comunión con él y tú nos invitas ahora para que tengamos comunión contigo, comunión íntima, Señor. Si alguien le quiere pedir a Dios en su corazón, si oye este tema, y le quiere decir a Dios, haga esta oración, repite estas palabras: Señor, perdóname, yo quiero tener comunión contigo. Límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Quiero, Señor, andar en tus caminos, hacer tu voluntad. Perdóname, Padre, toma la llave de mi vida, te las entrego, Señor. Cristo Jesús, ven a mi corazón, límpiame de todo pecado. Quiero andar, Señor, contigo desde ahora y para siempre. Perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos.